Dicen que en el delta del Orinoco la selva no es un paisaje, es una presencia. Una que mira. Una que espera. Una que recuerda cada error humano. Yo también pensaba que eran supersticiones. Historias inventadas para asustar a forasteros como yo. Pero la primera noche que trabajé en aquella aldea, un niño llegó a la posta con algo que no se podía diagnosticar. No era fiebre, ni infección, ni delirio. Era una voz. Una voz que hablaba desde dentro de él, como si su cuerpo fuera apenas una carcasa prestada. Intentamos un ritual. Algo ancestral, prohibido, antiguo. Pero falló. El espíritu salió y eligió un nuevo recipiente. A mí. Desde entonces, escucho algo dentro de mi pecho. Algo que no duerme. Algo que espera. Si estás escuchando esto ahora, quiero hacerte una advertencia. No sigas voces en el agua. No mires sombras sin ojos. Y, sobre todo, no llames lo que no sabes cómo devolver. Porque hay entidades que no buscan salir del infierno. Buscan volver a casa. Bienvenido, o quizás debería decir lo siento por haber llegado hasta aquí. Esto no es solo una historia. Es un testimonio. Si estás preparado para entrar en la selva, una selva donde lo sobrenatural no es leyenda, sino regla, entonces escucha con atención. Antes de continuar, dime en los comentarios. ¿Desde qué país estás escuchando? ¿Qué criatura o espíritu quieres que investigue en la próxima historia? Y si quieres más relatos reales de terror basados en seres ancestrales de América Latina, suscríbete ahora. No apagues la luz. No escuches solo. Y no ignores cuando algo te susurre tu nombre. Nunca pensé que la selva pudiera sentirse como una entidad viva. Había trabajado en clínicas rurales antes, en entornos hostiles, con enfermedades olvidadas y con comunidades aisladas. Pero el delta del Orinoco era diferente. El aire tenía peso. No solo humedad, presencia. El bote que me llevaba avanzaba lentamente entre canales oscuros. El motor gemía como si temiera romper el silencio. Árboles inmensos se inclinaban sobre el agua, cubiertos de musgo y enredaderas. Cada vez que el viento los movía, parecía que cientos de susurros se escondían entre las hojas. El conductor, un hombre varao llamado Aru, no dijo una palabra durante horas. Cuando finalmente habló, fue solo para murmurar. No salgas sola de noche. Aquí la selva también escucha. No supe si fue una advertencia o una tradición local, pero asentí. Al llegar a la aldea, los niños nos observaban desde lejos, sin correr, sin sonreír. Sus rostros estaban pintados con símbolos que yo no conocía. Entre las casas de madera sobre pilotes, había hileras de cráneos animales colgados como campanas silenciosas. Una mujer mayor se acercó. Llevaba collares hechos de dientes y fragmentos de hueso. Me miró como si pudiera ver algo detrás de mí. Tú no deberías estar aquí, susurró. No en esta noche. No respondí. Era apenas el primer minuto en tierra firme y ya sentía que algo me observaba. La pequeña posta médica estaba en condiciones aceptables, medicamentos básicos, camilla, agua filtrada. Mientras organizaba mis cosas, alguien golpeó la puerta. Era un hombre de piel morena, rostro agotado y manos temblorosas. Sostenía un niño en los brazos. Por favor, dijo en español entrecortado, mi hijo, no despierta. El niño tendría unos 7 años. Su respiración era rápida, irregular. La piel, pálida pese al clima. Pero lo que me alarmó no fue eso. Fue el sonido. Cada vez que inhalaba, un gruñido reverberaba en su garganta. Algo profundo. Algo que no pertenecía a un cuerpo tan pequeño. Lo acosté en la camilla. ¿Él comió algo extraño? ¿Sufrió fiebre? ¿Picadura de insecto? El padre bajó la mirada. No es enfermedad. Su voz se quebró.
Es espíritu. Respiré hondo. Creí en la medicina, en diagnósticos, en ciencia. Pero en ese lugar, decir no a la superstición parecía un riesgo social. Dime qué pasó. Estaba jugando cerca del río, explicó. Escuchó una voz y la siguió. Cuando lo encontramos, estaba parado sobre el agua, como si algo lo sostuviera. Desde entonces, no es él. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Un hombre anciano entró. Su rostro estaba pintado con símbolos rojos, y su cuerpo cubierto con collares de huesos pequeños. Caminaba lentamente, pero cada paso parecía decidido. El padre bajó la cabeza. Catu, murmuró. El último chamán. El anciano se acercó al niño y colocó la mano sobre su frente. Cerró los ojos. El ambiente cambió. El aire se volvió más espeso, el silencio más profundo, como si hasta los insectos dejaran de existir. Entonces, el niño abrió los ojos. No eran ojos de un niño. Eran negras cavidades brillantes, como un charco de petróleo con movimiento interno. Un escalofrío me recorrió la columna. El niño sonrió, una sonrisa demasiado amplia, y habló con una voz que resonó dentro de mi pecho. No me llames niño. Ya no está aquí. Sentí mi corazón detenerse por un segundo. Catu apretó los dientes y ordenó. Apague la luz. Cuando obedecí, el anciano comenzó un cántico grave, gutural, en un idioma que nunca había escuchado. El padre del niño cayó de rodillas, llorando. El humo del incienso que Catu colocó bajo la camilla se volvió espeso y oscuro. El olor era impresionante, mezcla de tabaco, resina y algo metálico, como sangre vieja. El niño se arqueó violentamente hacia atrás. Las uñas se le oscurecieron. La piel de su pecho comenzó a marcarse con líneas negras que parecían moverse solas, como raíces vivas expandiéndose debajo de la carne. Yo debía sostenerlo. Pero sentí miedo. Un miedo puro, animal, primitivo. Catu abrió los ojos y dijo, sin dejar de cantar. No lo sueltes. Él ya sabe tu nombre. No recordaba habérselo dicho. Y entonces ocurrió. El niño gritó. No un grito humano, sino un sonido que parecía venir de algún lugar profundo de la tierra. Las luces parpadearon. La camilla tembló. El humo tomó forma. Una forma alta, delgada, sin ojos, pero con una boca inmensa que se abría en silencio como una herida negra en la oscuridad. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Y entonces entendí. Esto no era medicina. Esto era posesión. Y yo acababa de entrar en el lugar equivocado, en la noche equivocada. No sé cuánto tiempo duró aquel grito, pero cuando por fin terminó, me di cuenta de que estaba llorando. No de tristeza, de puro terror. El niño cayó de golpe sobre la camilla, como si todos sus huesos se hubieran soltado al mismo tiempo. El humo siguió flotando alrededor de su cuerpo, moviéndose en espirales lentas, casi hipnóticas, como si respirara. Catu no dejó de cantar. Su voz, áspera y quebrada, cortaba el silencio en una cadencia que no parecía humana. A medida que avanzaba el canto, el humo se iba condensando en un solo punto, justo encima del pecho del niño. ¿Qué está haciendo?, pregunté en voz baja, más para mí que para alguien más. El padre, arrodillado al lado de la camilla, apretó las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Lo está llamando, susurró. Está tratando de sacarlo. El humo empezó a tomar forma otra vez. Primero fue como una columna negra. Luego las sombras se estiraron hacia los lados, dibujando algo parecido a brazos y hombros. Yo no podía creer lo que veía, pero tampoco podía desviar la mirada. Ahí estaba. Una figura alta, delgada, hecha de humo denso, sin ojos. Donde deberían estar, solo había piel lisa, oscura,
pulsante, como si lateara un corazón escondido. Pero la boca era lo que no me dejaba respirar. Era una abertura enorme, desproporcionada, que se extendía de oreja a oreja, sin labios, solo carne oscura y húmeda. Estaba cerrada, pero se movía, como si contuviera algo que peleaba por salir. El canto de Catu se volvió más intenso. No mires sus manos, dijo él de pronto, sin parar de cantar. Solo entonces noté que la criatura tenía dedos. Eran largos, demasiado largos, terminados en uñas finas y negras que goteaban una sustancia oscura. No caía al suelo. Flotaba, como si no obedeciera a la gravedad. La figura giró lentamente la cabeza hacia mí. No tenía ojos. Pero me vio. Lo sentí. Un frío denso me recorrió desde la nuca hasta la punta de los pies, como si alguien hubiera metido mis huesos en agua helada. No le respondas, susurró Catu. Aunque escuches tu nombre, no le respondas. Quise preguntar por qué estaba tan seguro de que eso ocurriría, pero no hizo falta. Lo escuché. No desde afuera. No en el aire. Adentro. Una voz, como si alguien hablara dentro de mi garganta, sin mover mis labios, murmuró. «¿Elena?» Tragué saliva. «Elena, yo te vi llegar, en el río. Tú también miraste a la selva, como si supieras que aquí hay algo más». La voz era suave, casi cariñosa, pero había un eco en ella, como si varias bocas la repitieran al mismo tiempo desde lugares distintos. Sentí mis manos temblar. «No escuches», dijo el padre del niño, apretando los ojos. «No le des nada». Pero ya le había dado algo. «¿Atención?» Catu levantó una pequeña vasija de barro con un líquido espeso y oscuro. El olor era más fuerte que antes, casi insoportable. Lo vertió lentamente sobre el pecho del niño, que continuaba inconsciente, con los ojos cerrados. El líquido se mezcló con el humo y, por un momento, la figura tembló, como si hubiera recibido una descarga. El canto cambió. Ya no era solo grave. Ahora tenía momentos agudos, penetrantes, que parecían atravesar la piel. Sentí que el aire vibraba a mi alrededor. La sombra se estremeció. Su boca comenzó a abrirse. Poco a poco. Centímetro a centímetro. Al principio no se veía nada dentro. Solo oscuridad. Pero a medida que se abría más, empecé a distinguir algo, como dientes, pero demasiado finos, demasiado juntos, como agujas. Y más adentro, algo que se movía. Algo que no quería ver. «Elena», dijo la voz dentro de mí, más clara ahora. «Tú sí puedes entender. Tú crees en lo que no se ve, por eso viniste aquí». Sentí un ardor en la garganta. Como si hubiera inhalado fuego. De pronto, el niño abrió los ojos. Ya no eran pozos de petróleo. Eran ojos normales. Castaños. Llenos de lágrimas. «Y mamá», susurró. «¿Tengo frío?» El padre se adelantó, sollozando. «Hijo. Mi hijo». Pero Catu extendió el brazo y lo detuvo con un gesto brusco. «No lo toques», gritó. «Todavía no salió». Entonces, todo pasó muy rápido. La figura de humo se inclinó hacia el niño, como si quisiera meterse de nuevo en él. Catu comenzó a cantar más fuerte, casi gritando, levantando la vasija de barro vacía hacia la criatura. El humo se agitó violentamente. Por un segundo pensé que estaba funcionando, que el ritual estaba forzando a esa cosa a desprenderse. Pero entonces la voz dentro de mí cambió. Dejó de ser susurro. Se volvió múltiple. «No quiero este cuerpo», dijo, resonando en mi cráneo. «Está roto. Cansado. Tú estás nueva». Fue como si alguien me empujara desde adentro. Di un paso hacia atrás, pero mis piernas no respondieron bien. La habitación giró. El humo se estiró hacia mí.
no en forma de manos, ni de brazos. Como una lengua larga y delgada que buscaba agarrarse a algo. Sentí un tirón en el pecho. Un dolor agudo en la base del cuello. Como si me clavaran una aguja helada. ¡No! Y gritó Kat. El canto se detuvo. Eso fue lo peor que pudo haber hecho. El silencio cayó de golpe, aplastante. Como si alguien hubiera arrancado el sonido del mundo. La sombra se congeló. Luego se volvió hacia él. Por primera vez, vi un gesto claro en la criatura. No tenía ojos. Pero su cabeza se inclinó, como si sonriera sin boca, aunque la boca ya estaba abierta, enorme, monstruosa. Se acercó al anciano. Katu no retrocedió. Se plantó frente a la cosa, levantó la vasija vacía y comenzó a recitar algo más, no un canto, sino una especie de orden, una invocación que sonaba antigua, desesperada. La sombra se detuvo a centímetros de su rostro. Por un momento pensé que tal vez funcionaría. Pero la selva, allá afuera, guardó silencio. Ni un insecto. Ni un pájaro. Ni el río. Solo el sonido hueco de mi corazón golpeando el pecho. La criatura levantó una mano de humo. Solo una. La apoyó suavemente sobre el pecho del anciano. Los dedos se hundieron en la carne como si fuera agua. El grito de Katu no fue humano. Fue corto. Cortado. Sofocado. Su cuerpo se arqueó hacia adelante. Sus ojos se abrieron tanto que parecían a punto de estallar. La pintura roja de su rostro comenzó a correr, pero no era pintura. Era sangre. Una línea de negro se extendió desde el punto donde la mano de humo lo había tocado, subiendo por su cuello, cruzando la mandíbula, llegando hasta los ojos. En cuestión de segundos, sus pupilas se volvieron completamente negras. La vasija cayó al suelo. Se hizo añicos. El niño, de pronto, dejó de temblar. El humo sobre su pecho desapareció en un suspiro. Su respiración se normalizó. Papá, dijo con voz asustada. ¿Me duele la cabeza? El padre lo abrazó, llorando de alivio. Yo, en cambio, miraba a Katu. De pie. Inmóvil. Con la mano de la criatura aún enterrada en el pecho. Quise gritar. Quise correr. Quise hacer algo. Pero mis pies no obedecían. La voz dentro de mí murmuró, divertida. Mira bien, esto es lo que pasa cuando intentan robar lo que ya elegí. La sombra se retiró de golpe del cuerpo del anciano. Katu dio un paso atrás. Sus ojos negros parpadearon una vez. Luego, sin advertencia, se desplomó. Su cuerpo golpeó el suelo con un sonido seco. No hubo convulsiones. No hubo espasmos. Solo quietud. Yo corrí hacia él por impulso profesional, intentando encontrar pulso, respiración, cualquier cosa. Nada. Su pecho estaba frío. Demasiado frío para ese clima. Sus labios murmuraron algo, apenas un hilo de aire. Me acerqué para escuchar. No, lo mires, a los ojos, susurró. Aunque, no tenga. No terminó la frase. Su cabeza cayó hacia un lado. Murió con los ojos abiertos, negros como si aún tuvieran humo adentro. La sombra, en cambio, ya no estaba en el aire. La sentí en otro lugar. Más cerca. Dentro de mí, la voz volvió a hablar, ahora más segura, más nítida, como si hubiera encontrado un asiento cómodo. Él intentó cerrarme la puerta, dijo. Pero tú ya la abriste cuando entraste en mi noche. Sentí un latido extraño en mi pecho, fuera de ritmo con mi corazón. Una vibración ajena, grave, como un segundo pulso escondido detrás del esternón. Me di cuenta, con una claridad brutal. El ritual no había expulsado al espíritu. Solo lo había movido. Y ahora, algo estaba probando mi cuerpo desde adentro. Dormí, pero no porque quisiera.
Dormí porque mi cuerpo se rindió. No recuerdo haber caminado hasta la hamaca que me asignaron, ni haber apagado la lámpara de queroseno, ni siquiera haber cerrado la puerta de la posta. Solo recuerdo el momento en que mi cabeza tocó la tela áspera, y la oscuridad cayó. Pero el sueño no trajo descanso. Trajo presencia. Sentí primero el peso en mi pecho. No como una mano humana, sino como una masa fría, densa, que se adhería a la piel. Quise moverme, pero mis brazos no respondieron. Mis piernas tampoco. Era parálisis. O posesión. Una voz, la misma voz, habló dentro de mí. Tú tienes un cuerpo fuerte. Más joven. Más firme. Respira mejor. Mira. No quería, pero mis ojos se abrieron solos. Al principio pensé que seguía soñando, pero el techo estaba allí, la madera vieja, las telarañas, la luz temblorosa del querosén que aún ardía débilmente. Entonces vi la sombra. No estaba frente a mí. Estaba sobre mí. Su forma no era sólida, pero tampoco era humo. Era algo intermedio, como carne que había olvidado cómo ser carne. Su cabeza sin ojos estaba inclinada hacia mi rostro. Su boca, esa abertura grotesca, estaba cerrada, pero se movía, como si respirara. No temas, murmuró. Cambiarás despacio. Al escuchar esas palabras, el peso no solo aumentó, se hundió. Sentí algo frío entrar bajo mi piel, como si agujas de hielo perforaran el pecho. Luché por respirar, pero cada inhalación se volvía más superficial, más desesperada. Mi garganta quiso gritar, pero la voz no salió. En vez de eso, otra voz, la suya, usó mis cuerdas vocales. Así es mejor. No sé cuánto duró. El tiempo no existía en ese espacio. Pero en algún momento, mis manos volvieron a obedecerme. Logré mover los dedos, luego los brazos. Empujé la sombra con un esfuerzo desesperado. Y desapareció. No en humo. No con sonido. Simplemente dejó de estar. Respiré como si llevara minutos ahogándome. Mi corazón golpeaba con fuerza, demasiado rápido, como si quisiera escapar de mis costillas. Me incorporé. La habitación estaba exactamente igual. Excepto por una cosa. Había marcas en mi piel. Miré mi pecho. Donde la sombra había apoyado la mano, había 5 líneas negras, alargadas, finas, como cicatrices frescas quemadas en la piel. No dolían. No sangraban. Solo estaban ahí. Vivas. Cuando puse la mano sobre ellas, sentí un latido. No era mi ritmo cardíaco. Era más lento. Profundo. Ajeno. Me levanté con torpeza y me acerqué al pequeño espejo colgado junto a los medicamentos. Al principio, parecía mi reflejo normal. Pero cuando acerqué el rostro, vi algo que me heló la sangre. Las pupilas estaban dilatadas. Demasiado. No por poca luz, sino como si los ojos intentaran absorber más que visión. Acaricié la piel sobre la clavícula. Allí, donde antes no había nada, apareció otra marca, un círculo negro, irregular, como una mancha de tinta que se expandía lentamente. No toques eso. Salte. Una mujer estaba en la puerta. No la había escuchado entrar. Tampoco tocar. Parecía que hubiera estado allí desde antes de que yo despertara. Era joven, pero su rostro tenía la expresión de alguien que había envejecido llorando. Sus mejillas estaban pintadas con líneas verticales en un rojo oscuro, casi marrón. Sangre seca. ¿Quién eres? Pregunté, con la voz tensa. Ella no respondió. Caminó hacia mí con pasos lentos, casi flotando, y se detuvo a 1 metro. Ya está dentro, dijo con voz temblorosa. Lo escucho cuando respiras. No está dentro, espeté. ¿Estoy bien? Solo, necesito.
Mentira, interrumpió, con un tono que no era enojo, sino lástima. No solo te vio, te eligió. Supe que no tenía sentido negarlo. ¿Qué saben de esta cosa?, pregunté. La mujer clavó los ojos en las marcas de mi pecho. No es un espíritu común, susurró. No pertenece al bosque, ni al río, ni a los muertos. La pausa fue larga, pesada. Pertenece a lo que vino antes. Se me erizó la piel. Hubo un pacto, continuó. Hace generaciones. Nuestros ancestros lo encerraron en cuerpos humanos para que nunca volviera al mundo sin carne. Pero alguien abrió el camino otra vez. ¿Katu?, pregunté. Ella negó con la cabeza. No. Él intentó mantenerlo encerrado. Pero no fue suficiente. Ya no había tiempo. Cuando el niño lo llamó, él respondió. Me acerqué un poco. ¿Llamó? ¿Cómo? Ella tragó saliva. Escuchó la voz en el agua. Si la escuchas, no puedes ignorarla. Sentí un escalofrío. Porque yo también la había escuchado. Tal vez no en el agua. Pero en mi mente. ¿Hay forma de sacarlo?, pregunté. La mujer dio un paso atrás. Sí, susurró. Pero no sin un precio. ¿Cuál? Ella me miró con una tristeza indescriptible. O te quedas con él o le das otro cuerpo antes del amanecer. Mi garganta se cerró. Eso no es una opción, repliqué. No voy a condenar a nadie. Ella bajó la mirada. Entonces se quedará contigo. Y comenzará a cambiarte. ¿Cambiarme cómo? La mujer respiró hondo. Y dijo, apenas audible. Primero la voz. Luego la piel. Después los huesos. Sentí el latido en la marca del pecho otra vez. Más fuerte. Más dueño. La mujer retrocedió hacia la puerta. No tienes mucho tiempo. Cuando el sol se ponga, la transformación será irreversible. Antes de marcharse, murmuró. Si quieres pelear, debes ir al cementerio inundado. Pero no vayas sola. Y sin esperar respuesta, desapareció entre las sombras del pasillo. Yo me quedé allí, temblando. Con la marca latiendo. Con la voz respirando dentro de mí. Y con una certeza brutal, innegable. La noche todavía no había terminado. Y yo, ya no estaba sola en mi propio cuerpo. La mañana llegó sin aviso. No con luz clara, sino con un resplandor gris, ahogado por la humedad y la bruma que rodeaba la aldea. No hubo cantos de pájaros, ni movimiento de hojas. La selva parecía estar esperando. Yo estaba sentada al borde de la hamaca, aún sin decidir si había dormido o simplemente permanecido inconsciente con los ojos cerrados. La marca del pecho ardía como una fiebre silenciosa, profunda, casi íntima, como si no perteneciera a la piel, sino a algo más adentro. Cuando puse los pies en el suelo, sentí un tirón interno. Como si aquel pulso extraño quisiera que me quedara quieta. No te levantes, dijo la voz dentro de mí. No era un pensamiento. Era un presente. Como si alguien estuviera sentado detrás de mis ojos. Aún no estás lista, continuó. Tu cuerpo necesita adaptarse. Ignoré la sensación y me obligué a caminar hacia el pequeño lavamanos. El agua estaba helada. Me incliné para lavarme el rostro, esperando claridad. Pero cuando levanté la vista, casi solté un grito. El reflejo no era del todo mío. Mi expresión era la misma, sí. Pero mis ojos. Las pupilas estaban aún más dilatadas. El iris casi no se veía. La respiración se me cortó. Te estás acostumbrando a mí, susurró la voz, suave, casi complacida. No luches. Nunca tuve un recipiente tan fuerte, tan lúcido. No eres parte de mí, murmuré en voz baja, más hacia el espejo que hacia el aire.
No aún, respondió. El espejo vibró. No lo imaginé. La superficie tembló como si algo invisible la hubiese tocado. Retrocedí 2 pasos, con el corazón rompiéndome el pecho. Te asustas de lo que ya eres, continuó. Pero pronto lo entenderás. ¿Qué quieres? Pregunté en voz temblorosa. Hubo un silencio extraño. No ausencia, presencia contenida. Luego, la respuesta. Quiero existir. Sin cuerpo no hay voz, sin voz no hay mundo. Tragué saliva. ¿Y por qué yo? La risa fue tenue pero perturbadora. No sonaba desde mi cabeza, sino desde mi médula. Porque me viste. Y los que ven, ya pertenecen. Una náusea violenta me obligó a sostenerme del borde de la mesa. Sentí la piel del pecho estirarse. La marca negra parecía expandirse, milímetro a milímetro, como raíces buscando tierra fértil. Golpeé la mesa con fuerza, con rabia, con miedo. No voy a dejarte. No tienes elección, respondió, serena. Ya soy un nombre en tu sangre. Salí de la posta temblando. Afuera, la aldea entera parecía haber retrocedido un paso de mí. Conversaban en susurros, con miradas tensas, como si yo llevara encima un incendio invisible. Un anciano me miró con horror. Una niña hizo el signo de protección con las manos. Y alguien murmuró. Ya la marcó. Caminé hacia el centro, buscando a la mujer que vino la noche anterior. No la encontré. En su lugar, hallé al padre del niño. Él me vio, y sin pensarlo se arrodilló. Gracias, dijo con lágrimas. Mi hijo es él otra vez. Su voz era honesta, humana, aliviada. Pero algo en mí se retorció. Porque mientras hablaba, el espíritu dentro de mí murmuró. Ese cuerpo estuvo roto desde el principio. Solo lo usé para entrar. Analicé al niño. Jugaba con otros 2 pequeños cerca del muelle. Pero algo en su movimiento era incorrecto. Su cabeza giraba con un ángulo que ningún niño usaría. Como si estuviera escuchando sonidos que los demás no podían oír. El ritual funcionó, dije con voz firme, aunque sabía que era mentira. Sí, respondió el padre. Pero, el samán, se quebró. Él pagó el precio. No supe qué responder. Porque la culpa me tallaba el hueso desde adentro. El espíritu habló otra vez. El sacrificio fue necesario. Él quería cerrarme el camino. Pero tú lo abriste con tu miedo. Mis manos se cerraron en puños. Cállate, susurré con rabia. El padre me miró, confundido. ¿Perdón? Tomé aire. Nada. Estoy cansada. Necesito pensar. Pero cuando di un paso, sentí un tirón brutal en mi interior, como si alguien jalara cuerdas invisibles ancladas a mis costillas. La voz se volvió grave. Mandato. No te alejes del río. ¿Por qué? Pregunté entre dientes. Porque allí comenzó, respondió. Y allí terminará. Con tu cuerpo. O con otro. Mi respiración se volvió inestable. La aldea no era refugio. Era escenario. Y yo no era visitante. Era pieza. Una sombra cruzó mi visión periférica. No era persona. Era silueta. Alta. Sin ojos. Con boca expectante. Justo al borde del bosque. Y aunque desapareció un segundo después, yo ya sabía lo que significaba. No estaba dentro de mí solamente. Estaba afuera también. Probando límites. Cercando territorio. Y cuando escuché el susurro del viento entre los árboles, ya no lo sentí como naturaleza. Lo sentí como advertencia. O invitación. Elena. Ven. No era imaginación. No era eco. Era él.
Y yo supe que el tiempo se estaba acabando. Para mí, para todos. No sé si fui yo quien decidió caminar hacia el río, o si algo dentro de mí empujó mis pasos sin permiso. Solo recuerdo la sensación. Una mezcla extraña entre miedo puro y una calma antinatural, como si mi mente hubiera sido dividida en dos, y solo una parte siguiera siendo mía. La otra caminaba por instinto. Por llamado. El bosque comenzó a cerrarse alrededor del sendero. Los árboles se juntaban como costillas gigantescas, formando un corredor oscuro donde la luz del día apenas entraba. El aire era más denso allí, más húmedo, más pesado, y cada sonido resonaba como si algo lo escuchara desde muy cerca. Los insectos no cantaban. Las aves no gritaban. La selva estaba conteniendo la respiración. No tengas miedo, murmuró la voz dentro de mí. Lo estás haciendo bien. No lo hago por ti, respondí entre dientes. Claro que sí. No negarás lo inevitable. Solo aceleras el proceso. Apreté los puños hasta que las uñas casi se clavaron en mi palma. No voy a ser tu recipiente, susurré. Voy a encontrar cómo sacarte. La risa no vino como sonido. Vino como sacudida interna, un estremecimiento que recorrió mi columna vertebral como frío líquido. No puedes sacarme, Elena. No sin romperte. Pero te dejaré intentarlo, será entretenido. Me detuve. Había llegado. El río estaba ahí, extenso, oscuro, con una superficie tan tranquila que parecía una piel sin respiración. No había movimiento en el agua, ni reflejos, ni peces. Solo una quietud antinatural, como si el río fuera un umbral y no un cuerpo de agua. Y en la orilla, alguien esperaba. La mujer de la noche anterior. Sus pies estaban descalzos, manchados con barro oscuro. Llevaba un collar hecho de huesos humanos, pequeños, probablemente infantiles, y en sus manos sostenía un recipiente de madera tallada con símbolos que no reconocí, pero que sentí en la piel como quemadura invisible. «¿Viniste?», dijo sin girar la cabeza. No era sorpresa. ¿Era resignación? «Necesito respuestas», le dije. Ella se volvió lentamente. Había algo distinto en sus ojos, ya no eran solo humanos. Había un brillo húmedo, como si hubiera llorado sangre. «No viniste por respuestas», susurró. «Viniste porque él te llamó». «¿Me obligó?». «No», respondió. «Si no hubieras escuchado, no estarías aquí. Hay muchos que lo oyen. Pero solo unos pocos responden». Sentí un nudo en la garganta. «Dijiste que había una forma de sacarlo». Ella levantó el recipiente que llevaba. «Sí. Hay una. Pero no es una cura. Es un intercambio». Mi pecho se tensó. ¿Un sacrificio? Ella asintió lentamente. Cada vez que este espíritu despierta, necesita un cuerpo que pueda sostenerlo. Los antiguos lo sellaron con sangre y miedo. Tú rompiste el ciclo al mirarlo sin cerrar los ojos. ¿Y si no sacrifico a nadie?, pregunté. La mujer respiró hondo. Entonces, Elena, te transformará. Hubo un murmullo en el agua. No era corriente. ¿Era voz? ¿Elena? El sonido no venía del río. Venía desde debajo. La superficie empezó a ondular. Primero suavemente. Luego con más fuerza, como si algo enorme se moviera en las profundidades. Yo retrocedí un paso. La mujer no. «No te muevas», ordenó. Pero mi cuerpo ya no obedecía a la lógica, obedecía al miedo. «Algo viene», dije. «No voy a quedarme aquí esperando». «No es algo», respondió ella, con la mirada fija en el agua. «Es él». Las ondas se juntaron en un punto. Y entonces surgió. Primero una sombra. Luego una forma. Una figura salió del río, erguida, lenta, imposible.
Su cuerpo era como el humo del ritual del niño, pero ahora tenía densidad. Era carne sin piel, oscura, luminosa en los bordes, como si el agua la moldeara. No tenía ojos, pero su rostro estaba fijado en mí. Su boca se abrió muy despacio. El sonido fue el mismo que había escuchado cuando el niño gritó en la posta. Elena. Mi nombre arrastrado, deformado, como carne afilada. La mujer cayó de rodillas. Está completo, susurró. Ha encontrado su cuerpo. No, dije sin aire. Su cuerpo soy yo. La figura se acercó a la orilla sin caminar, simplemente avanzaba, como si la gravedad no lo tocara. Yo retrocedí más, hasta que sentí el bosque detrás de mí. Trampa. Círculo. Destino. La mujer levantó el recipiente, temblando. Debes decidir ahora, murmuró. Antes de que él decida por ti. ¿Decidir qué? Ella levantó la mirada, y en sus ojos no había súplica. Había despedida. ¿Vas a vivir como él? ¿O vas a morir como tú? El espíritu estaba ya tan cerca que sentí el frío de su presencia meterse en mis huesos. Mi marca en el pecho ardió como fuego y hielo al mismo tiempo. La voz habló desde dentro de mí y desde fuera. Elige. Yo temblé. Porque por primera vez no sabía si quería resistir o rendirme. No respondí. No porque no quisiera, sino porque mi propia voz ya no me pertenecía. El espíritu estaba demasiado cerca, demasiado dentro. Su presencia saturaba el aire, como humo que se pudiera respirar y no expulsar jamás. La mujer frente a mí apretó con fuerza el recipiente ritual contra su pecho. Sus labios temblaban como si estuviera recitando algo, pero no sonaba. Era un rezo interno, desesperado. El espíritu avanzó un paso más hacia mí. No caminaba. Deslizaba. Cada centímetro que ganaba hacía que mi marca ardiera como si me arrancaran la piel desde adentro. El ritmo ajeno, ese pulso profundo, se aceleró, sincronizándose lentamente con mi corazón. Tum, 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 tum. Una sincronía que no pedí. Una fusión que no elegí. No te alejes, susurró la voz dentro de mí. Este es el momento. No luches. Serás más que humana. Serás completa. Di un paso atrás. El suelo estaba resbaloso por la humedad del musgo. Sentí como mis piernas temblaban, débiles, como si llevaran el peso de dos cuerpos. Elena, gritó la mujer, al fin con voz, si sigues retrocediendo, será irreversible. Pero no podía detenerme. No era miedo. Era supervivencia. El espíritu abrió su boca, esa abertura grotesca que parecía no terminar nunca, y el aire alrededor vibró con un sonido profundo, grave, como un cuerno enterrado bajo tierra. Un llamado. Un decreto. Y entonces ocurrió. El bosque respondió. Las ramas se estremecieron como si algo enorme se moviera entre ellas. No viento. No animales. Algo que no caminaba, sino que despertaba. Corre, susurró la mujer. Yo dudé. Corre ahora. Su grito me arrancó del trance. Giré y eché a correr hacia la selva. Al principio, mis piernas parecían entumecidas, como si arrastrara cadenas invisibles. Luego, el miedo liberó una fuerza que no sabía que tenía. Corrí por el sendero estrecho, saltando raíces, chocando contra troncos. La respiración me quemaba la garganta, pero no me detenía. Detrás de mí escuché un sonido imposible. No pasos. No respiración. Desplazamiento. Como si el espíritu se deslizara a través del aire, del suelo, de mi sombra. No huyas, murmuró la voz dentro de mí, ahora volviéndose más nítida, más segura. Este bosque es mío. Cada paso que das, ya lo di antes.
Las ramas comenzaron a moverse por sí mismas. Algunas se bajaban sobre mí como manos intentando atraparme. Otras se enredaban a mis pies para hacerme caer. Sentí que algo rozó mi nuca, frío como hielo y viscoso como agua estancada. No miré. No podía. Si miraba, perdía. Las hojas susurraban en un idioma que no era humano. Viene. 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 Las marcas en mi pecho latían como un corazón ajeno intentando abrirse paso hacia afuera. Mi visión comenzó a nublarse en los bordes, mientras sombras se deslizaban entre los árboles, siguiéndome, anticipándome. Entonces apareció un claro. Y en el centro, un árbol inmenso, negro, con raíces que parecían costillas abiertas enterrándose en la tierra húmeda. El cementerio inundado. La mujer tenía razón. Lo encontré. O él me guió hasta él. Me detuve, jadeando, con la garganta ardiendo y la cabeza pulsando. El espíritu ya no estaba detrás. Estaba alrededor. Su voz resonó entre las copas de los árboles, en el agua estancada, en mi sangre. Llegaste. Y luego, suave, paciente. Ahora, déjame entrar. Mi cuerpo se dobló como si alguien me golpeara en el pecho. Caí de rodillas frente al árbol. El mundo giraba. La tierra vibraba. Algo en mí estaba cambiando. Mis uñas habían comenzado a oscurecerse. Mis pupilas abarcaban casi todo el ojo. ¿Y la marca? La marca se abría. Literalmente. La piel se separaba como una boca buscando espacio para salir. Grité. Fue un sonido animal, desgarrado, doloroso. Una mezcla de mi voz y otra. Y en medio del grito escuché pasos apresurados. Elena. Era la mujer. Había corrido detrás de mí. Su rostro estaba cubierto de sudor y barro, pero en sus manos traía algo nuevo. ¿Una daga ritual? Un objeto antiguo. Curvado. Marcado con símbolos. Ella no dudó. Se paró frente a mí y alzó el arma hacia mi pecho. Yo intenté apartarla, pero mi cuerpo no respondió. Perdóname, susurró. No, respondió la voz del espíritu a través de mi garganta, pero con un tono lleno de furia. No te pertenece. La mujer apretó los dientes. Y me clavó la daga en la marca. El grito que salió de mí no fue humano. Fue dos voces a la vez. La mía y la del espíritu, fundidas en agonía y rabia. El dolor fue insoportable. La marca se abrió de golpe, expulsando una sustancia negra, espesa, como humo líquido. La selva entera tembló. El espíritu ya no estaba solo dentro de mí. Estaba afuera también. Libre. Completo. Y furioso. El aire se volvió pesado, casi sólido. Sentí que no respiraba el bosque, sino algo más denso, más antiguo. La sustancia negra que había salido de mi pecho no cayó al suelo, flotó. Se retorcía en el aire como humo con voluntad, como un organismo buscando forma. La mujer retrocedió, aún sosteniendo la daga ritual. Su respiración era irregular, pero sus ojos no tenían miedo. Tenían aceptación. La sustancia comenzó a expandirse. Primero como una nube oscura. Luego como una silueta. Hombros. Brazos. Torso. Una cabeza sin ojos. Pero ahora, más densa. Más sólida. Más presente. Y entonces cambió. La carne de sombra empezó a adquirir textura, músculo, forma. No era humana, pero tampoco completamente deformada. Era una fusión. Una criatura con torso alargado, extremidades demasiado largas, dedos afilados, piel oscura como madera quemada, y una boca enorme, llena de dientes finos y punzantes, como agujas. La misma boca que había visto en mis sueños, en el humo, en el ritual.
Solo que ahora estaba viva, completamente viva. La criatura dio un paso hacia la mujer. No caminaba torpe, se movía con una precisión horrenda, con elegancia depredadora. Ella levantó la daga, pero sus manos temblaban. No, te tengo miedo, murmuró. El ser inclinó la cabeza y habló. No desde el aire, no desde adentro, desde su boca física. Deberías. El sonido no era un idioma humano. Era una mezcla de ecos, voces solapadas, susurros y rugidos. La mujer intentó atacar primero. Gritó y embistió con la daga hacia el corazón de la criatura. Pero él fue más rápido. Su brazo se movió como una serpiente. Una garra atravesó el aire y la sostuvo por la garganta. No la levantó. No la mató enseguida. Solo la sostuvo, como si la estudiara. La mujer jadeó, intentando respirar, pero no quiso soltar la daga. Intentó clavarla una vez más. El espíritu apretó. Un crujido seco rompió el silencio. Su cuello. La daga cayó de su mano. Y su cuerpo quedó colgando, inerte, como una muñeca rota. Yo intenté gritar, o correr, o siquiera moverme. Pero estaba arrodillada ante el árbol sagrado, con la sangre y el humo aún brotando de la herida, mientras mi cuerpo luchaba por no colapsar. La criatura soltó el cadáver. El cuerpo cayó con un golpe seco sobre la tierra húmeda. La criatura entonces giró hacia mí. Y caminó. Cada paso hacía vibrar el suelo. No porque pesara, sino porque el bosque lo reconocía. Cuando estuvo frente a mí, incliné la cabeza involuntariamente. Mi cuerpo lo hacía solo. ¿Sumisión? ¿Aceptación? ¿Destino? La criatura se inclinó hasta acercar su rostro, esa máscara sin ojos, al mío. Su boca se abrió lentamente. Ahora estás completa, murmuró. Ya no somos voz, somos cuerpo. Respiré con dificultad. No, logré decir. No lo aceptaré. La criatura llevó una garra a mi rostro y la deslizó suavemente por mi mejilla. Un gesto, casi humano. Ya lo hiciste, respondió. La elección no es si me perteneces. La elección es cómo quieres vivir siendo yo. La herida en mi pecho ardió. Mi visión volvió a nublarse. Mis manos se deformaban ligeramente, las venas tornándose negras, los dedos alargándose apenas 1 milímetro. La transformación había comenzado. La criatura extendió su mano hacia mí, como si me ofreciera levantarme. Pero no era un gesto amable. Era ceremonial, antiguo, final. Levántate, ordenó. Esta será tu primera noche caminando conmigo. Yo temblé. Pero algo dentro de mí cambió. Una chispa. No de esperanza. De rabia. Tomé la daga de la mujer caída, mi mano sangrando y temblando, y la levanté con lo poco que quedaba humano en mí. No será mi noche, susurré. Será la tuya. La criatura abrió la boca, no en sorpresa. ¿En placer? Entonces terminemos esto. Y la selva entera se inclinó hacia nosotros. Como testigo. Como altar. Como tumba. No existen palabras humanas para describir lo que sentí cuando me puse de pie frente a la criatura. Mi cuerpo ya no era solo mío, pero tampoco era completamente suyo. Estaba en un punto intermedio, una grieta entre dos existencias. Podía sentir mis huesos tensarse, mis uñas oscurecerse, mis músculos adoptar una fuerza que nunca tuve. Era como si algo se estuviera escribiendo dentro de mí, como un idioma grabado en carne en lugar de palabras. El espíritu abrió lentamente los brazos, no como amenaza, sino como un sacerdote que recibe a un iniciado. La selva entera guardó silencio. El río dejó de moverse.
El aire se volvió tan quieto que parecía que el mundo había sido sostenido por una mano invisible. Esta es la última elección, dijo la criatura, con esa voz hecha de ecos imposibles. ¿Quieres sufrir siendo humana o reinar siendo algo eterno? Apreté la daga. La sentí vibrar, como si recordara las manos de quienes la usaron antes. Era fría, pero viva, como si respirara conmigo. Prefiero morir siendo yo, murmuré, antes que vivir siendo tú. La criatura inclinó la cabeza. No en burla, en reconocimiento. Como si esas palabras fueran parte del rito. Entonces, lucha. No hubo más aviso. Él se lanzó hacia mí. Su movimiento fue una mezcla de humo y metal, rápido, afilado, inevitable. Pero algo dentro de mí, algo oscuro, heredado de él, reaccionó antes de que mi mente lo hiciera. Salté hacia un lado, con una agilidad que nunca tuve. Mis piernas no obedecían miedo. Obedecían instinto. El espíritu se giró y atacó de nuevo, esta vez con una velocidad imposible. Sus garras rozaron mi hombro. La tela de mi camisa se rompió, pero mi piel resistió. Al menos esa vez. Di un paso atrás y levanté la daga. La hoja brilló con un tono rojizo, como si recordara sangre ancestral. La criatura la miró y rió. Ese cuchillo fue hecho para sellar, no para matar. Entonces lo usaré para sellarte a ti, dije. Y me lancé. No fue elegante. No fue calculado. Fue desesperado. Pero el instinto me guió. Me moví como si conociera los tiempos de un baile antiguo. Cada paso era parte de una coreografía que mi cuerpo, o el espíritu dentro de mí, ya había visto antes. La daga chocó contra su carne, si podía llamarse carne, y se hundió apenas 1 centímetro. El espíritu no gritó. No retrocedió. Solo dejó escapar un susurro. Así empieza. Sus manos me agarraron por los brazos. Su tacto quemaba y helaba al mismo tiempo. Sentí mis venas retorcerse, expandirse, ennegrecerse. Mi visión se nubló. Mi garganta se cerró. Y entonces, él habló dentro de mí, como al principio. No estás peleando contra mí. Estás peleando contra lo que vas a hacer. Las marcas en mi pecho ardieron con una intensidad insoportable. Vi mis dedos crecer apenas. Solo un poco. Pero lo suficiente para sentir que ya no eran completamente humanos. Grité. No solo de dolor. De furia. Y con esa furia, clavé la daga nuevamente. Esta vez más profundo. El cuerpo del espíritu se contrajo alrededor de la hoja como si fuera metal fundido volviéndose sólido. Un sonido reverberó en el bosque. No un grito. Un rugido. La criatura me soltó. Retrocedió por primera vez. Su boca se abrió hasta casi dividir la cabeza. De ella salió humo negro, espeso, violento. Yo caí de rodillas. Mi respiración era irregular. Mis manos temblaban. La daga estaba cubierta con una sustancia oscura que no era sangre, pero parecía tener vida. El espíritu volvió a hablar, pero su voz era distinta ahora. No estaba solo en el aire. Estaba dentro del bosque. No puedes destruirme, pero puedes enterrarme. Como hicieron antes. Comprendí entonces cuál era la última parte del ritual. La daga no era la cura. Era la llave. Usando la poca fuerza que me quedaba, me levanté y avancé hacia él. La criatura intentó retroceder, pero ahora estaba atado al golpe que había recibido. Yo hablé con voz quebrada, y tal vez por primera vez desde que todo comenzó, la voz era solo mía. No quiero ser tú. No quiero ser tu casa. No quiero ser tu herencia. La criatura abrió la boca, tal vez para intentar una última manipulación. Pero no le di tiempo. Clavé la daga hasta el fondo, justo donde el humo se condensaba más. El bosque estalló en un sonido seco,
como un trueno enterrado. El espíritu se desmoronó en humo oscuro que fue succionado hacia la marca de mi pecho, pero esta vez no para entrar. Para encerrarse. La marca se cerró como una cicatriz ardiente. Y el mundo quedó en silencio. No sé cuánto tiempo estuve en el suelo, respirando con dificultad, sintiendo como lo oscuro dentro de mí se hacía pequeño, reducido, dormido. No desapareció. Solo quedó atrapado. Como un animal acechando detrás de una puerta. Cuando por fin pude caminar, regresé a la aldea. No dijeron nada. No se acercaron. No celebraron. Solo se apartaron del camino. Como si ya no me vieran como una visitante. Ni como una víctima. Sino como algo entre ambos mundos. Al llegar a la posta médica, vi mi reflejo en la ventana. Mis ojos seguían oscuros. No completamente. Pero lo suficiente. Y escuché el último susurro del espíritu, ahora encadenado en mi sangre. No ganaste. Solo esperas. Y yo, también. La noche cayó sobre el delta. Y supe que no habría amanecer que borrara lo ocurrido. Porque algunas entidades no mueren. Solo cambian de lugar. Y ahora, yo era su lugar. Hay historias que terminan cuando se apaga la luz. Esta no. Porque en cada selva, en cada río oscuro, en cada silencio profundo, hay algo que escucha. Algo que espera. Algo que reconoce a quienes se atreven a escuchar relatos como este. Si tú llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Los espíritus antiguos no se muestran a cualquiera. Solo a quienes sienten curiosidad por lo prohibido. Por lo que respira sin cuerpo. Por lo que nunca debió ser visto. Así que antes de irte, déjame preguntarte algo, ¿desde qué país estás escuchando esta historia? ¿Qué espíritu, criatura o leyenda quieres que invoquemos en el próximo relato? Escribe tu respuesta abajo. A veces, lo que nombramos, responde. Y si deseas seguir acompañándonos en noches como esta, donde la oscuridad tiene voz y los antiguos vuelven a caminar, suscríbete ahora. Porque aquí, en este canal, no contamos historias para que duermas. Las contamos para que recuerdes que en América Latina todavía existen lugares donde lo sobrenatural no es mito, sino un pacto que nunca se rompió.